Amén. Quiero saludarle y bendecirle con la paz, con el gozo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dijo amén. Bien, quiero que solamente le digas al que está a tu lado algo que está escrito en Salmos 93:5. Míralo, ya lo tienes identificado, ¿cierto? Dile, la santidad conviene a tu casa, dile. La santidad conviene a tu casa. ¿Por cuánto tiempo conviene? Para siempre. Para siempre. La santidad conviene a tu casa para siempre. Recuerda también lo que dice en Hebreos 12:14, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad conviene a nuestra casa interior, conviene a nuestra casa material, conviene a nuestra familia, la santidad conviene a nuestros hijos, la santidad conviene a nuestro matrimonio, la santidad nos conviene en este lugar de comunión. Si hablamos de santidad, es un tema muy extenso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bueno, Padre justo, Padre santo, queremos darte las gracias en esta tarde por todo este tiempo, Señor, que hemos estado tempranos, algunos adorando, alabando, orando unos por otros, haciendo aquello que tú nos has enseñado a hacer. Te agradecemos. En esta hora queremos compartir una palabra que es tan amplia y que si hemos tomado claridad en el libro de los libros, que es la Biblia, obtendremos de ella vida eterna. Así que en esta hora sujeto a ti, Espíritu Santo, mis pensamientos, mis emociones, todo aquello que salga de mi boca sea para alegrar el corazón del Padre, declarar las grandezas de aquel que se ofrendó a sí mismo para que nosotros buscáramos y fuéramos justificados en cuanto a lo que es la santidad. Papá, gracias, muchas gracias por darnos este tiempo de comunión. Espíritu Santo, guíanos, guíanos. Llevamos voluntariamente nuestros pensamientos al señorío de nuestro Señor Jesucristo y que esta palabra sea de motivación para hacer lo posible, de vivir y disfrutar la presencia del Padre en santidad. Gracias, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si buscamos la palabra santidad en la Biblia, vamos a encontrar un resultado que dice santificación, justificación, justicia. Anoche tuve la oportunidad de ir a compartir con la familia de una de mis hermanas que vive en los Andes. El motivo de la celebración era la entrega del título de mi sobrina. Y el privilegio para mí es poder estar en ese lugar para bendecir y para orar. Y también poder recibir la bendición de una dama que es hermana de mi cuñado, la cual hace unos 3 meses más o menos conversé con ella y me dice lo siguiente. Anabel parece que la nombró al principio como un ejemplo para incentivarnos a seguir orando. Ella me dijo, sabe, yo tengo un cáncer que ya no tiene vuelta. Es un cáncer terminal, así que he recibido tanta palabra de gente muy allegada a Dios, porque ella es de la religión tradicional, pero ahora, con lo que le pasó, el Padre está haciendo algo muy especial en su vida y en su familia. Y me dijo, ha habido gente, me dijo una enfermera en Valparaíso, donde yo me hice las quimio y todo. Yo creo que ella es de su religión, me dijo.
porque siempre que habla conmigo me anima, me alenta y me dice, tenga fe, el Señor la va a sanar, busque de Él. Yo creo que es de su religión, porque hay otros que han venido a mi casa y dicen que van a hablar con tal persona, van a hacer una manda, pero ¿sabe qué? Yo no creo ya en eso, dijo. Y ella me dice anoche, y la veo, la saludo, y me dice, estoy tan feliz porque fui al último control y no sabe nadie qué pasó. Resulta que se detuvo el cáncer. Y los médicos dicen, ¿por qué? Si esta cuestión era terminal, ¿qué pasó? Y ella solamente dijo, ¿saben qué? Mi gozo es que yo me entregué al Señor. Solamente a Él. Aquel que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Así que, hermanos, si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Así que estaré ahí. Esta palabra que el Señor puso en mi corazón y cuando el pastor me dijo, usted va a estar ministrando el próximo domingo, siempre que hay una responsabilidad mayor uno entra un poquito en nerviosismo y creo que eso es bueno, porque uno redobla, digo yo, la oración, el ayuno y la búsqueda. Por eso es que cuando a usted le den una responsabilidad de orar, de buscar o una tarea, recíbala con gozo, porque usted se va a esforzar más de lo que ya está haciendo. Y la palabra santidad, como les decía, es un tema muy amplio. Muchas personas tienen la opinión personal relacionada con la Biblia, secular, hay libros, está la Biblia fundamentada, pueden buscar muchas cosas acerca de la santidad. Y puede que dentro de lo que ellos creen o han encontrado sea lo correcto, conforme a la palabra, pero hay mucho resultado de las personas que secularmente buscan algo y buscan equivocadamente y equivocadamente pueden proyectarse acerca de la santidad. Y yo me hice una pregunta ahí, estaba allá. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad que Dios Padre espera de nosotros? Si yo, fíjense, la palabra dice, santificad la reunión. Hemos venido a adorar, a alabar, a escuchar palabra, a orar unos por otros. Y cada vez que yo leo esta palabra cuando dice, y cuando vayas al altar, si hay algo con tu hermano, ve y arréglate, es parte de la santidad. Tenemos que santificar un lugar donde la iglesia está reunida en comunión. Hay comunión, por lo tanto, a Él le agrada que nosotros le pidamos, le adoremos, nos gocemos, dancemos, aplaudamos. Cuando estamos juntos somos justos, pero cuando nos vamos de este lugar, ¿vivimos en santidad? Cuando disfrutamos, gozamos de su presencia, estamos viendo la santidad de Él en nosotros. Pero cuando no vivimos santidad es imposible agradar y alegrar el corazón del Padre. Es imposible que sin santidad nosotros podamos tratar de alegrar al Padre Celestial. Es cuando un hijo se portara mal y no nos hace caso. ¿A usted le agrada eso? Ningún padre se alegra de que sus hijos no hagan caso a la enseñanza. Así es nuestro Padre. Él se va a alegrar cuando nosotros vamos en la restauración buscando santidad, viviendo en santidad, en nuestras palabras, en nuestra forma, cómo enfrentamos cada situación. En ese lugar,
mientras conversaba con la dama del testimonio que yo les decía, comenzó una cena, había harta gente ahí, y me aparté un rato pensando anoche en lo que tenía que ministrar hoy, y en un momento el Espíritu Santo me hizo retroceder en el tiempo. Yo le digo esto a mi esposa: del momento que yo la conocí, entérese todo lo que quiera de mí. Y de ahí para atrás, el Señor me dice la palabra: las cosas viejas se me olvidó, todas son hechas nuevas. Y me recordaba de mi pasado, cuántas cosas yo tomé una determinación equivocadamente. En cuántas áreas de la vida yo traté de manipular a nuestro Padre Celestial. Cuántas cosas hice sin tomar en consideración la opinión de ella y de mis hijos. Cuántas cosas yo hice conforme a mi conveniencia y después me tuve que arrepentir de lo malo que yo hice. Y empecé a meditar ahí. Y no es que el Señor me haya estado dando algo ahí para ministrar. No, dijo Él, yo te voy a ministrar a ti primero, recordándote un poco tu pasado. En la vida, cuando aprendemos y entendemos que lo que significa la palabra santidad, las cosas se ven diferentes. Si yo miro a través de un vidrio que no se ha limpiado en un mes, yo voy a ver borroso, ¿cierto? Apenas veo la imagen. Pero cuando yo limpio el vidrio, veo clarito para allá. Incluso hasta puedo pensar que no hay ni un vidrio ahí. Y en ese recuerdo comencé a valorar cuántas cosas el Padre ha hecho en mí, en las cuales yo he pensado diferente. Me he puesto a meditar y proyectarme en la vida pensando positivamente. Mi forma de hablar, mi forma de comportarme, no solamente con mi familia, que son los más cercanos, sino con los demás. Ya el pasado, cuando era criticado, ya soy bienvenido, porque hablo diferente, porque miro diferente y porque veo las cosas distintas. La santidad, mientras va creciendo en nosotros, nos hace ver diferente la vida, la forma como nos proyectamos. Pensamos que de aquí a un tiempo más vamos a fracasar en algo, pero el Señor nos enseñó algo diferente, que yo no voy a fracasar. Empezamos a mirar de una forma distinta. Era un movimiento, ¿verdad? Era la ola. Fíjense en Isaías. Voy a llamar a mi ayudante por ahí, que he pegado acá. Pero ahí no se preocupen. Quiero que se detenga a leer Isaías 35:8. Gracias, mi hermano. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, fíjense, por torpe que sea, no se va a extraviar. Fíjense, si yo analizo esta palabra, es una profecía. Lea usted Isaías, todo el capítulo 35. Va a encontrar que el Padre en el pasado, para su pueblo, bendijo a Israel, a Egipto y a Siria. Cuando Él dice, habrá allí calzada, un camino literal, una unidad entre Asiria, es Irak
hoy, ¿verdad? Va a haber una unidad entre esas tres naciones. Si ustedes buscan Isaías, van a encontrar que estas tres naciones, hacia el orden primero, vienen a través de Noé. Los hijos Jafet, Sem y Cam. Eso es un poco de historia. Están unidos desde el inicio en un orden. Cuando venga este tiempo que habla ahí, es cuando viene la restauración. Cuando viene el reconocimiento de Egipto, de Asiria, el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Cuando está la unidad y la restauración final, está hablando ahí. Le aconsejo que lea Isaías 35 completo. Dice ahí, en ese lugar, los cojos saltarán, los oídos de los sordos se abrirán. Viene una profecía preciosa ahí. Entonces, los pueblos fueron bendecidos en la restauración final por Dios. Israel, Egipto y Asiria. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y vamos a entender esta palabra más adelante. Sino que él mismo estará con ellos, con esas tres naciones y con nosotros, con la iglesia. Pero yo te quiero animar en esta palabra hoy. Dice que el pasado es sombra de lo que ha de venir, de lo celestial. El camino de santidad. Tenemos claridad que será llamado camino de santidad. Un camino de verdad. La santidad, ¿dónde yo la encuentro? ¿A través de quién yo encuentro esa santidad? ¿Qué declaró el Señor Jesucristo estas palabras? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hablamos de sacrificio, de ofrenda, hay solamente uno que hizo tal. Si usted busca Levíticos y estudia Levíticos, va a encontrar rituales, sacrificios, ofrendas, holocaustos, modelos del pasado a seguir. La sombra de lo que se declaró será, dice, hasta lo celestial. Si busca usted detenidamente en Levíticos, va a encontrar los rituales, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, que son modelos de lo que es la santidad. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Cuando Moisés fue al monte, Dios le mostró el modelo del tabernáculo. Ese es el modelo para construir. Y eso es figura y sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Ese es nuestro modelo a seguir. El Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Si usted busca Levíticos en cuanto a lo que significa ofrenda, sacrificio, holocausto,
va a encontrar que alguien hizo un sacrificio por todos. Ese modelo fue el que nos dio el privilegio de estar hoy aquí sentados. El que estemos aquí adorando, orando, escuchando una palabra, el que nos ha dado la oportunidad de redimirnos, de limpiarnos. Sacrificio fue una ofrenda, Él fue el sacrificio, el holocausto, Él fue la ofrenda. Yo me quise detener en esta parte que más de alguna vez he escuchado esta predicación acerca de este texto y ha sido de gran bendición. El poder desglosar y un poco recordar qué nosotros tenemos que hacer para alcanzar la santidad que el Padre está pidiendo de nosotros. Mientras más santidad hay en nosotros, mayor será la fluidez del Espíritu Santo para hacer lo que ya está haciendo: milagros, sanidades, señales, restauración. Incluimos nuestras vidas como familia, como padres, como hijos, a mayor santidad. Por eso Salmos dice: conviene que haya santidad en nuestra casa. Conviene que haya santidad. De otra manera yo no voy a alegrar el corazón del Padre. Dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Vuelvo a repetir: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Me llama la atención algunas palabras y pude desglosar y entender por qué el Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto. Luego yo les voy a decir cuál es el título, porque lo puse al final. Normalmente uno pone los títulos todos al principio, y lo voy a poner al final para que entienda por qué el Padre necesita de nuestra santidad. Holocausto vacuno significa entrega total. Entrega total. ¿Y quién se entregó totalmente en su voluntad propia? Fue el Señor Jesucristo. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno significa entrega total. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros. Macho sin defecto simboliza la perfección. El único perfecto que pudo hacer este sacrificio fue el Señor Jesucristo. Cuando nos dicen a nosotros usted tiene que ofrecer algo para Dios, ¿qué le viene en mente? ¿Será que a nuestra mente viene lo mejor, lo que a nosotros nos conviene, o de acuerdo a las circunstancias? Aún cuando nosotros en nuestra mente esté
una ofrenda sin defecto, aún así, si no tiene la claridad de lo que significa santidad, está en nuestro pensamiento: voy a entregarle esto a mi hermano que tiene un hoyito abajo, pero él le puede poner, mandarlo al zapatero, ¿no es cierto? Lo puede arreglar. Para él no tiene importancia, para el Padre, lo que nosotros entreguemos a nuestra conveniencia. ¿Qué le importa a Él? Que nuestra ofrenda sea la mejor, no como el dicho total es para Él. Nosotros deberíamos sacar esa palabra y ese dicho de nuestros labios. Total es para el Señor. Es verdad que es una broma, pero ¿estamos alegrando el corazón del Padre cuando decimos eso? Dele nomás, hermano, total, ¿para quién es? Me acordé de algo interno, que solamente el hermano mundo nomás se ríe. Costumbres y rutinas. ¿Sabe, hermanito? Estoy muy cansado hoy día, por lo tanto no voy a ensayo. Vengo recién y vengo súper cansado. Apenas voy a llegar a mi casa a ducharme, a tomarme un tecito y me acuesto. Hermano, ¿sabe qué? Yo acostumbro y tengo una rutina de que si voy a darle algo al hermano, tengo que ir en la mañana, en la tarde es imposible. Estoy ocupado. Se da que muchas veces nosotros ofrendamos a Él conforme a nuestras costumbres y nuestras rutinas. ¿Qué es lo que conviene? Dice ahí. ¿Qué es lo que realmente conviene hacer? Frente a la ofrenda que dio el Señor Jesucristo, ¿nos estamos esforzando a dar algo más? ¿O damos siempre lo mismo? ¿O ya sabemos que el hermano que se esforzaba para estar a las 2:30, pasadito como a la 1 en comunión, podría ser que se esfuerce unos 5 minutos, o siempre la rutina es la misma? ¿Estamos entregando una ofrenda como el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo? Yo muchas veces digo esto y escucho, ¿sabe, pastor? Que, no sé, me cuesta levantarme el día domingo y llego un poquito tarde, como a la 1:15 más o menos. Yo quiero decirte, iglesia, 6 días trabajarás, el 7º día lo apartarás para mí. ¿Y qué significa eso? Que no llegues a la 1, llega a las 10:30 mínimo y vas a ser bendecido porque vas a orar, vas a escuchar palabra, vas a tener un momento precioso de adoración y de alabanza. Es imposible agradar y alegrar el corazón del Padre cuando yo no doy la ofrenda que debería dar en santidad. La entrega, la disposición, el esfuerzo significa santidad. Dice de su voluntad, entrega total. No hay una entrega a medias. No que el Señor Jesucristo, cuando le estaban clavando la mano derecha, dijo: hey, paren, no quiero que me claven la otra mano ni los pies, solamente la mano derecha nomás. ¿Dijo eso el Señor? ¿Dijo algo? Cuando lo estaban, el primer azote dijo: paren, no quiero 40, quiero 2 máximo. ¿Dijo eso él? Él entregó su vida
en esa cruz, azotado y todo lo que usted pueda imaginarse, golpeado, crucificado. Esa sangre que fue derramada en esa cruz fue el precio que pagó por nosotros. O sea, cuando dice de su voluntad, la entrega es total. Estoy hablando de la santidad del Señor Jesucristo en ofrenda, en sacrificio, para que nosotros entendiéramos qué es santidad, cuál es nuestro esfuerzo. Es de nuestra propia voluntad. Si usted quiere darle el mínimo, esa es su voluntad. Si quiere bendecir a alguien y le va a dar todo lo que usted tiene para votar el lunes, roto, varias cosas, esa es su ofrenda. ¿Recuerdan por qué Él es perfecto? Porque Él no tenía defecto. Y cuando Dios en la ley dijo, cuando Él quiso un sacrificio de un animal, dijo, no quiero un animal cojo, ni ciego, no. Un animal el mejor. Así que si tú vas a regalar y vas a bendecir a tu hermano o a alguien, regálale lo mejor. Si te lo regalaron en la mañana y lo viste súper lindo en la tarde, te lo pusiste, te queda impecable y el Espíritu Santo dijo, yo quiero que eso se lo regales a tal persona, corre y hazlo. Porque así fue la entrega del Señor Jesús. Él no pidió 3 azotes nomás, no pidió, no quiero más clavos, quiero uno nomás. No, Él se entregó en forma total. De su voluntad, entrega total. Muchas veces nosotros hacemos las cosas obligadas por las circunstancias y vamos a tener conforme a eso un efecto negativo y adverso, en las cuales, lo que yo le decía recién, nos tenemos que arrepentir. Muchas veces yo traté de manipular o hacer cosas que yo creía que estaban bien, conforme a las circunstancias del momento, obligado muchas veces, porque si yo no ofrendaba, si mi hermano estaba ofrendando y dando algo, y si yo no hacía lo mismo, no lo estaba haciendo simplemente porque yo lo sentía, era porque el hermano estaba haciendo. Es como el vecino que trajo el plasma que no le cabía en la puerta y usted fue a comprar otro. No fue porque había alegría en su corazón, sino porque había una competencia. Hay circunstancias, hay situaciones que van a producir en nosotros una obligación. De todas esas vamos a tener un efecto negativo y adverso en las cuales tenemos que arrepentirnos de hacer eso porque no es la voluntad del Padre. Yo todavía recuerdo en el pasado cuando alguien dijo, necesitamos una ofrenda para hacer un evento o algo, y de todas las ofrendas, todos querían bendecir y todos querían levantar la mano cuando comenzó la persona a decir cuántos de 20, cuántos de 50, cuántos de 100, cuántos de 200, cuántos de 500. Y se acerca un hermano a nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Yo quiero dar 100. Bien, pero no los tengo. ¿Ya? ¿Y qué piensa hacer? El lunes quiero ir al banco y me voy a meter en un crédito. Voy a sacar el crédito, los 100 y los voy a dar. Lo hizo. Después vino, ¿cómo pago los 100? ¿Se fijan? Es de nuestra voluntad. No es obligación. De acuerdo a las circunstancias. No es de acuerdo a la emoción de momento. Porque nadie se atrevió a levantar 80. Bueno, yo levanto 100. ¿Y qué pasó? Todos miraron al que dijo 100. Y quedó bien delante de todos. Pero no quedó bien delante del Señor.
cuando dice de su voluntad, es una entrega total. El Señor Jesucristo se entregó enteramente. Fíjense que en el pasado tenía importancia el animal que se llevaba al sacrificio y la persona. Había una aceptación o un rechazo. Si el animal que llevaba era de acuerdo a la ley, se aceptaba el animal, inmediatamente era aceptado el que llevaba el animal. Pero si no era rechazado el animal, inmediatamente era rechazada la persona que llevaba el animal. Luego decía en Levíticos 1, 3 al 5, parece que era así, y pondrá su mano sobre el holocausto. Cuando se pone la mano, se está haciendo una identificación con la misma persona. En este caso, yo estoy transfiriendo el pecado a la víctima inocente. Cuando se llevaba el becerro como sacrificio, todo lo que yo tenía era pagado con el animal inocente. El animal no me decía, ¿por qué me pones a mí aquí? ¿Por qué no hablas tú? ¿Por qué no dices tú tus pecados? ¿Por qué tengo que yo morir? O sea, cuando dice pondrá su mano, yo me identifico con lo que estoy dando, transferir el pecado a la víctima inocente. Lo que hizo el Señor Jesucristo, Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Esa es la diferencia del pasado a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Dios nos acepta cuando nos identificamos con el autor de la vida. Cuando reconocemos el sacrificio que Él hizo. Holocausto significa sacrificio, ofrecer. Dios quiere que cada persona se acerque a Él para ser perdonados. Todos nosotros cuando nos acercamos a esta verdad, cuando se fue predicado a nosotros, esta verdad fue revelado, la forma como estaba con claridad el orden del reino. Reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, bautizarnos, los pasos de fe. Para, cuando había el reconocimiento, la palabra dice que fuimos salvos, fuimos perdonados. El Señor Jesucristo, el único que cumplió todos los requisitos dados por el Padre en la ley. Él cumplió todos los requisitos. Todos. Será acepto para expiación suya. Recuerden, estábamos viendo Levíticos 1, del 3 al 5, creo que era, ¿sí? Será acepto para expiación suya. El Padre muestra su amor para con toda la humanidad. Según la ley, cada persona debía presentar su holocausto, debía cumplir con todos los requisitos para ser aceptado y recibir el beneficio del sacrificio. O sea, si nosotros vamos a la palabra, dice que nosotros estábamos lejos de Él, lejos de su gloria, estábamos muertos. ¿Y cuál era el beneficio de ese sacrificio? Era muerte. Si nosotros analizamos nuestra vida, en el pasado, la paga del pecado es el beneficio. Entonces, ¿cuál era? Muerte.
Porque la paga del pecado es muerte, estábamos lejos de Él. Nosotros no cumplíamos ese requisito que el Señor Jesucristo cumplía a cabalidad. Nosotros ya sabíamos cuál era nuestro final. Si no reconocíamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, ya sabíamos cuál era nuestro final, una muerte. Pero a través de Él recibimos el beneficio de que fuimos lavados, comprados a precio de sangre. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? No es por sangre de machos cabríos, ya no está el pasado en nosotros. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Su sangre nos limpió, nos redimió para vivir en santidad. Él tomó el lugar de los pecadores. Ya no tenemos que presentar sacrificio de vacuno alguno. Tenemos que identificarnos aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo. Dios Padre nos perdona y nos santifica mediante la entrega del Señor Jesucristo. Ya no tenemos que presentar algún animal inocente por nuestros pecados. Ya el Señor conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y cuando Él habla de sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, para que aquel que sabe qué significa adoración y alabanza, por más que yo levante mis manos y cante más fuerte adorando y cantando al Señor, si en mi corazón no hay una ofrenda conforme a lo que Él quiere de mí, solamente va a ser un esfuerzo humano. Solamente será una emoción. Alguien dijo, la alabanza y su voz no va a pasar más allá de este techo físico. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Él soportó los golpes, los azotes, los clavos, todo lo que Él vivió hasta el final. Todo fue en sacrificio, en entrega, en ofrenda, para que nosotros disfrutáramos de esa santificación. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la santidad que el Padre nos pide? Para alcanzar la santidad que el Padre nos pide, debemos reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir.
¿Podrías decirle al que está ahí a tu lado, sin paz y sin santidad no verás al Señor? Es fuerte, fuerte la exclamación. Es muy fuerte. Recuérdale, sin paz y sin santidad no verás al Señor. ¿Saben qué? Es fuerte, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Quiero terminar con esta palabra. El Señor de su propia voluntad se ofreció. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay nadie más. Nadie más entregó su vida por nosotros. A nadie más se le clavaron en sus manos y sus pies clavos, y a nadie más se le azotó como a Él. Él llevó nuestra enfermedad, nuestro pecado, nuestra maldad. Y la palabra dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestra maldad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, si tú analizas esta palabra, siendo en forma de Dios, nunca, iglesia, bajes el valor y la altura del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando la palabra nos habla de la forma de Él, forma de Dios, dice, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ponte en pie. Dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí sí. Él fue, cierra tus ojos, el sacrificio perfecto. Él es el fundamento para buscar santidad. Él es el modelo y el ejemplo que nosotros tenemos que seguir como iglesia. ¿Quieres ver cosas mayores, iglesia? Busca la santidad y la paz.